Uno pensaría que ganar una guerra de independencia es la parte difícil, ¿no? Pues no. Lo que viene después, eso de construir una nación desde cero, ahí es donde de verdad empiezan los problemas. Y para Chile, justo después de independizarse de España, la paz no llegó. Para nada. Lo que llegó fue una nueva guerra, pero esta vez una lucha interna para decidir qué tipo de país iba a ser y sobre todo, para quién. Y claro, esa era la pregunta del millón. Ok, ya se expulsó a España, un logro increíble, sí, pero eso era solo el primer paso. El verdadero desafío era, bueno, ¿cómo construimos un país de la nada? ¿Cómo nos organizamos? ¿Quién va a mandar aquí? Y la pregunta más importante de todas, ¿para quién es esta nueva república que tanto costó conseguir? A ver, esta cita de los historiadores Salazar y Pinto lo explica de una forma genial. Dicen que quedó al desnudo el conflicto de las dependencias internas. O sea, mientras el enemigo era España, todo bien, la unidad era fácil, todos contra uno. El problema es que cuando ese enemigo común desaparece, ¡puf!, todas esas alianzas se rompen y empiezan a aparecer las grietas profundas que siempre estuvieron ahí, dentro de la misma sociedad chilena. Y así, bueno, entramos en un periodo de casi una década. Una época en la que las batallas ya no se peleaban con cañones, sino con ideas. La pregunta parecía simple, pero la respuesta era de una complejidad tremenda. ¿Cómo se construye la nueva República de Chile? Y muy pronto quedó clarísimo que cada grupo tenía en la mano un plano completamente diferente para el mismo edificio. Miren, esa unidad que se había forjado en la guerra se hizo polvo, casi al instante. Esa división tan simple de patriotas contra realistas ya no existía, y en su lugar, ¡boom!, aparecieron fracturas mucho más profundas, todas sobre el futuro. De repente, ya no eran dos bandos, eran un montón, y cada uno tenía una visión radicalmente distinta para el país. Y ojo, que no estamos hablando de una simple pelea entre partidos políticos, ¿eh? No, eran proyectos de nación completos, compitiendo por definir el alma misma de la República. Surgieron 4 visiones principales, y cada una tenía un plan totalmente distinto para el futuro de Chile. Vamos a echarles un vistazo. Primero, el choque ideológico más grande. En una esquina, los pipiolos, ellos eran los liberales, muy inspirados por lo que pasaba en Francia, en Estados Unidos, que querían más derechos, más participación ciudadana y, súper importante, bajarle el poder a la iglesia. Y en la otra esquina, los pelucones, la élite conservadora de toda la vida. Ellos defendían el orden tradicional, una república autoritaria, con un gobierno fuerte y una unión pero inseparable entre la iglesia y el Estado. El otro gran debate era más bien geográfico. A ver, ¿dónde iba a estar el poder? ¿Todo en la capital o repartido por el país? Aquí teníamos a los federales, que miraban el modelo de Estados Unidos y decían autonomía para las provincias. Pero por otro lado, estaban los unitarios, que querían justo lo contrario, un Estado poderoso, centralizado, donde todas las decisiones importantes se tomaran desde Santiago, con un control férreo sobre las regiones. Ahora, hay un concepto clave que impulsaban sobre todo los conservadores, los pelucones, y es este: el voto censitario. ¿Y qué significa esto en palabras simples? Pues que no todos podían votar. El derecho a participar en la política estaba reservado, pero únicamente para quienes tenían cierto nivel de riqueza o propiedades. Y esto es crucial para entender a quienes dejaron afuera de la fiesta. Claro, porque mientras la élite estaba en salones debatiendo todas estas ideas tan elevadas, la gran mayoría de la población, la gente que de verdad peleó en la guerra, que puso el cuerpo, estaba siendo completamente marginada del nuevo sistema político que se estaba cocinando. Y que no se piense que esto era solo una idea o una preferencia, no, se convirtió en ley. La Constitución de 1823 lo dijo con todas sus letras. Para ser ciudadano con derecho a voto, se necesitaba tener propiedades. Así de simple. La exclusión quedó, digamos, escrita en el ADN de la nueva república desde el primer día. 200 pesos. Hoy quizás no nos dice mucho, pero en esa época, para la inmensa mayoría de la gente, era una fortuna, algo inalcanzable. Este requisito no era una simple formalidad, para nada. Era un muro diseñado para asegurar que solo la élite con dinero, los dueños de tierras y los grandes comerciantes, tuvieran el poder de decidir el futuro de todos. Entonces, ¿quiénes se quedaron afuera de esta nueva república? Pues los soldados de a pie que lucharon en la guerra, las mujeres que sostuvieron la economía y apoyaron a esos soldados, y en resumen, casi cualquiera que no tuviera un buen pedazo de tierra o un negocio próspero. La conclusión es dura. La independencia fue ganada por muchísimos, pero fue diseñada para beneficiar a muy pocos. Bueno,
Con visiones tan, pero tan opuestas y un sistema que dejaba afuera a la mayoría de la gente, la tensión era simplemente insostenible. Era una olla a presión. El debate político estaba a punto de reventar. Las palabras ya no alcanzaban. Era inevitable. El conflicto se estaba yendo directo al campo de batalla. Y el camino hacia la guerra fue bastante rápido, la verdad. Lo que arrancó en 1823 como un debate político se transformó en años de pura inestabilidad, de experimentos que no funcionaban. Para 1829 ya está, se acabó la paciencia. Las facciones decidieron que la única forma de resolver sus diferencias era con un conflicto armado total. Y ese fue el punto de no retorno. La batalla de las ideas se convirtió en una batalla de verdad, con armas. Liberales contra conservadores, federalistas contra centralistas. Al final del día, eran chilenos luchando contra otros chilenos, cada bando tratando de imponer su visión del futuro a la fuerza. Y bueno, como en toda guerra, tiene que haber un vencedor. El resultado de esta guerra civil iba a definir la estructura política y social de Chile por décadas y décadas. El resultado fue contundente. El proyecto conservador y centralista simplemente arrasó con sus rivales. La guerra no terminó con el nacimiento de una república de ciudadanos, terminó con un Estado autoritario, muy centralizado y, adivinen qué, controlado por la misma élite de toda la vida. Miren, hay una cita de la historiadora Bárbara Silva que lo resume de forma brillante. Dice que el liderazgo de la élite fue una continuidad. ¿Qué significa? Que la independencia no fue una revolución social, fue más de lo mismo. La misma élite que ya tenía el poder económico y social en la colonia, ahora simplemente le sumó el poder político a su colección. Y aquí está el gran resumen de todo esto. Imagínense que se le cambió la fachada a una casa. Bandera nueva, himno nuevo, gobierno nuevo, todo muy bonito por fuera. Pero los cimientos, la estructura de la casa, siguieron exactamente iguales. Para la inmensa mayoría de la gente, la independencia no les cambió la vida. El poder siguió estando en las mismas manos. Fue una revolución política, sí, pero no una revolución social. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar un poco. Todas esas decisiones que se tomaron en los primerísimos años, la victoria de un proyecto sobre los otros, la exclusión de la mayoría, todo eso sentó las bases de lo que Chile sería por muchísimo tiempo. La pregunta es, ¿hasta qué punto el primer capítulo de la historia de una nación determina todo el resto del libro?